El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamás. Todos los lugares donde Hamás se prepara de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamás se esconde y opera, los haremos ruinas. A la gente de Gaza les digo, salgan ahora, porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.300.000 palestinos, sometido a un estricto bloqueo israelí. El ejército de Israel acusó a Hamás de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. El grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo. Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Numerosas compañías anularon sus vuelos de este fin de semana con destino al aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv. El conflicto puso en alerta a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá el domingo una reunión de emergencia para abordar la situación. Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con su aliado Israel y consideró prematuro asegurar que Irán está directamente involucrado en el ataque. No obstante, la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita libanés Hezbollah, ambos enemigos de Israel. Presentamos esta nota de la agencia AFP como introducción para esta charla que tendremos aquí en estos momentos con Carlos Ramírez Powell, compañero, colega aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que es el director de esta estación pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara y experto en asuntos internacionales. Carlos Ramírez, gracias por estar con nosotros. No, honrado de la invitación, muchísimas gracias. Al contrario, Rubén. Al contrario, Carlos. Bueno, pues está esta nota informativa que presentamos de esta agencia que resume muy brevemente lo que ocurrió, esta incursión de una de las organizaciones palestinas, no es la autoridad palestina, Hamás, a quien pues desde los medios de Occidente se califica de terrorista, de radical religiosa, pero bueno, ya tú nos dirás, y se trata del ataque según la mayoría de las notas más fuerte que ha tenido el Estado de Israel al menos en 50 años, ¿no? Sí, claro, desde el 67. Desde el 67. Entonces, la reacción ya ha sido muy violenta, como cabría esperarse, y se va a tornar cada vez más violenta. Pero si quieres, Carlos, para llegar a lo que puede ocurrir en los próximos días, situarlo en contexto histórico. ¿Cómo surge este conflicto ahí en Medio Oriente entre palestinos e israelíes? Mira, rescato una frase que estaba en el reporte inicial, que es el aviso de parte del gobierno israelí a los habitantes de la ciudad prisión de Gaza de que evacúen inmediatamente, puesto que Israel va a entrar a un torneo de demolición de la ciudad. Tomando en contexto que 3/4 partes de la frontera es Israel, no pueden salir por ahí. La cuarta, que es hacia Egipto, también está cerrada. La otra alternativa es lanzarse al mar. También en realidad no es una opción, a menos de que de repente se pongan las ONGs europeas, se desvíen un poquito de su labor en Libia y Tunisia y se vayan al Mediterráneo a sacar a 2 millones de habitantes de Gaza. La advertencia suena macabra, tiene la intención de ser macabra, de provocar pánico. Sin embargo, si eres palestino y has crecido en la Franja de Gaza, estás curado de espantos. Ahora sí, en cuanto al contexto histórico. Mira, Gaza es un rezago, una cosa que quedó pendiente de la guerra de 6 días. Era un campo de refugiados en ese momento, era mucho menos de los 2 millones de habitantes que están ahorita, y ni Egipto ni Israel se pusieron bien de acuerdo qué hacer con eso. De hecho, la Franja de Gaza era fuente de mano de obra barata para Israel a lo largo de muchas décadas. Sin embargo, conforme se fue radicalizando la situación de la relación del Banco Occidental
Al-Fatah con Israel, obviamente que esas fronteras que primero fueron artificiales, era nada más una raya sobre la arena, se fueron convirtiendo en muros y fortificaciones que convirtieron a Gaza en una prisión. Es esto lo que le adjudica legítimamente el título de sistema de apartheid a Israel. Tú tienes a una población totalmente segregada, totalmente dependiente, puesto que flujo eléctrico, comida y agua dependen de Israel. Entradas y salidas también, por supuesto. Todo está controlado por Israel, excepto por una porción de 3 kilómetros que controla Egipto, de la cual también Egipto, en acuerdo con Israel, controla severamente. Entonces, mira, el contexto histórico, 47, Inglaterra, en su etapa de agonía imperial, empieza a regalar territorios a la creación de estados, y eso tiene mucho que ver con orígenes bíblicos y con cuestiones religiosas, en el fondo, en el diálogo europeo. Después se convierte en un problema nacional a lo largo de naciones, a lo largo del siglo XX, pero ahora vuelve a ser un tema religioso. En 47 hay un acuerdo en el que todavía, digamos, Palestina era prácticamente una colonia británica y empiezan a cederle territorio al retorno de judíos. Sí, directamente la decisión británica sobre la autoridad palestina, que era su territorio, era el territorio que dominaba, era que el 66% iba a cederse para la creación del Estado de Israel y el 33% para el Estado palestino, pero el Estado palestino en realidad nunca nació. Y Israel, cuando nace, entra en un conflicto directo con todo el mundo árabe, y lo que ha resultado en el tiempo con el movimiento de colonos, la expansión del Estado de Israel, es que ahorita ya Israel es el 78 o 80% del territorio, y lo que iba a ser Palestina ya nada más es el 20%. Se ha ido colonizando, ¿verdad? Sí, bueno, invadiendo. Sí, si tú extiendes la línea de tendencia para el 2040 ya no va a existir Palestina en lo que fue ese territorio cedido por Inglaterra. Obviamente que hay una intención distinta por parte de los palestinos que residen ahí. Claro. Carlos, una pregunta ahorita volviendo a la actualidad, porque ese proceso de colonización que comentas ha sido constante, está todo el tiempo presente, lo que pasa es que en los medios me parece que no se recoge. Ahorita muchas personas están sorprendidas, indignadas, con razón, con la muerte de civiles israelíes con este ataque sorpresa, pero a lo largo tan solo de este año leía una columna de David Brooks en La Jornada, desde que Netanyahu asumió el poder este año una vez más, porque este es un personaje histórico ahí en Israel, pero desde este año ya van 260 palestinos asesinados, 600 ataques de parte de los colonos contra palestinos, justamente como esta parte o este proceso de despojo de territorios, pero eso es algo que en los medios pues no se toma en cuenta, digamos, o notas que ni siquiera aparecen prácticamente. Sí, mira, yo ya no veo medios, porque es una ceguera deliberada por parte del gran control AFP, Reuters, AP, que son sucursales de las agencias de inteligencia occidentales. Hay que meterse a X, le hace Twitter, hay que formar una biblioteca de fuentes totalmente distinta a los medios, porque los medios están ocultando deliberadamente procesos muy dolorosos para el mundo, puesto que lo que le pasa a Palestina, lo que le pasa a los árabes en esa circunscripción va a tener repercusiones en lo inmediato en Europa y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de guerra Irán-Israel que dispara los precios del petróleo. La repercusión económica va a ser directa sobre la economía europea, que de por sí ya estaba tambaleante. Entonces, esta ceguera deliberada obviamente toma por sorpresa al ciudadano medio, que depende de los medios masivos de comunicación para, entre comillas, informarse. Queda más cegado que de costumbre, por algo que decía Mark Twain, ¿no? Que es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Es el segundo proceso, es muy, muy doloroso. Entonces, los europeos están despertando a una nueva realidad en condiciones en que ya hay una presencia islámica en Berlín, en París, en Londres, en Madrid y en Roma,
que va a convertir el conflicto de Gaza en un conflicto del suburbio parisino, de la capital londinense y de la capital de Alemania. Estamos hablando de que este conflicto se traduce directamente en una potencial explosión social en toda Europa. Así es, Carlos, pero para también ofrecer más elementos de información justo de estas fuentes alternativas que estás citando, ¿cómo podemos compartir la información al auditorio de cómo se llega a este momento como de tensión? Después del reparto de que supuestamente se cedió el 66% a los israelíes y el 34%, 33% para Palestina, no se ha respetado. Hay resoluciones de la ONU que no se respetan. Ninguna. Hubo acuerdos supuestamente entre la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, y el entonces presidente de Israel, y se llegó supuestamente a reconocerle como la autoridad palestina. ¿Cómo ha operado esos acuerdos y por qué siempre sigue esta tensión? ¿Y cuáles son las corrientes o facciones palestinas para explicar qué es Hamás? Bueno, Hamás tiene una historia complicada. Nace como un contrapeso de Al-Fatah, de Yasser Arafat. Al-Fatah era como la organización predominante entre las fuerzas palestinas. Claro, del 48 hasta el 85. Y de hecho, Al-Fatah es el partido dominante en el Banco Occidental palestino, dentro de... Geográficamente entonces está Gaza pegado a Egipto, hacia el sur de Israel. Exactamente. El Banco Occidental está más hacia Líbano. Hacia Jordania. Hacia Jordania, y luego tenemos la otra asentamiento importante en Jerusalén, ¿es así? Sí, bueno, todo Israel tiene una presencia árabe importante, pero son ciudadanos de segunda. Le hace... Pues lo que acabo de decir, o sea, tienen derecho a voto, tienen presencia en el Knesset, le hace el Parlamento, pero limitada su presencia en el Parlamento por mecanismos no democráticos, porque estamos hablando de que dentro de Israel son aproximadamente 1 millón de personas que coexisten cotidianamente con los israelitas, pero que tienen sus derechos electorales, etcétera, disminuidos. Hay una ecuación demográfica fatal para Israel, y parte de vamos a llamarle, esta culminación de una historia que comienza en el siglo XX, porque estamos abriendo un nuevo capítulo ahora, fue el hecho precisamente de que la balanza demográfica se fue inclinando cada vez más hacia el mundo árabe. Israel es una minoría dentro de su territorio, bueno, el territorio que reclama, y por lo tanto hay llamarle angustia existencial por parte de Israel respecto a cómo encontrar una solución a este problema. Por eso la amenaza a los habitantes de la Franja de Gaza es tan ominosa, porque lo que les está diciendo es que si no se van, los exterminan. Nótese, no los matan o exterminan. Hay constantemente, si tú haces la búsqueda en X, la palabra exterminio, vas a encontrar un gran árbol de posteos al respecto. Entonces aquí ambas partes se están deshumanizando en esta nueva etapa del conflicto, y aquí lo que Gaza hace como cálculo es de que es un peón avanzado que va a ser tomado por el oponente, pero que al ser tomado por el oponente desequilibra el total del tablero a favor de otras fuerzas en todo el Medio Oriente. Carlos, vamos a ir a una pausa. Si tienes tiempo, por favor, acompáñanos para cerrar el programa y seguir analizando y compartiendo información de este conflicto, que es el principal conflicto internacional en estos momentos. Y al regreso te voy a preguntar justamente de lo que decías de este doble rasero, cómo muchos liberales aquí mexicanos, de pronto, cuando ocurrió la invasión a Ucrania, ponen sus banderas en sus cuentas de Twitter, y ahora resulta que pues presuntamente ponen está la doble de rasero, la de Israel, y jamás miraban al sufrimiento cotidiano de los habitantes de Palestina. Vamos a la pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
Son ya más de 1.200 muertos los que se calcula que se han generado solamente desde el fin de semana hasta lo que va de este lunes, ya casi martes allá en esta zona de Medio Oriente, en Israel y Palestina. 1.250 aproximadamente, unos 600, 700 digamos de población israelí y el resto de población palestina. Sin embargo, pues lamentablemente, como ha ocurrido en otros momentos de conflicto, claramente las bajas civiles de los palestinos van a ir subiendo a la medida que y no están se siendo intensifique. contados. No. Y exactamente, no están siendo contados. Sobre esto estamos conversando con Carlos Ramírez Pogue, nuestro compañero aquí en Radio Universidad de Guadalajara, experto en asuntos internacionales, y nos está poniendo en contexto. Yo te preguntaba, Carlos, sobre tratar de que nos dieras más elementos para entender qué facción de los palestinos es la agrupación Hamás, que para el mundo occidental es una agrupación terrorista y sin embargo mantiene la legitimidad en el territorio de Gaza, ¿no? Mira, el tema de la adjudicación de epítetos como terrorista, pues obviamente que tiene mucho que ver con un tema propagandístico, político por parte de los Estados Unidos, que es el que otorga estos premios, ¿no? Mi hipótesis de trabajo, porque hay que llenarla porque todo esto es reciente, comienza el sábado, es que el capítulo de la etapa postcolonial nacionalista termina en la insurrección de Gaza del sábado y comienza un conflicto que tiene un tinte religioso importante. Estamos hablando de una fisura, una grieta que había sido matizada con el tema nacional. A través de todas estas décadas desde la creación del Estado de Israel, pero ahora se convierte en un tema plenamente religioso, puesto que cuando Hamás se lanza a esta invasión del territorio israelí, lo hace con plena conciencia de su inferioridad militar, de que van a ser capturados o muertos o replegados y que va a comenzar una guerra en territorio de Gaza. Eso, todo fue planeado fríamente, esto tiene muchos meses de planeación por parte de Hamás, incluso la atrocidad y la violencia con la que se ejercieron sobre los israelitas capturados en el Reif que estaba ahí cerca. Había un festival de música, ¿no? Sí, y sobre las bases militares que capturaron, porque capturaron en el primer impulso 4 bases militares israelitas, capturaron por lo menos un general y varios oficiales de alto rango. Había una deliberada violencia para publicarlo también. Esto es, estaban declarando formalmente que iban por todo. Israel, Netanyahu, atrapado por el discurso radical, lo único que puede hacer en este caso es decir, pues si ustedes están en ese plan, nosotros también vamos rumbo a un plan de aniquilación total, vamos a resolver de una vez por todas este problema. Y mi hipótesis es de que si no se resuelve este tema en breve, en 24, 48 horas, el escalamiento es inevitable, van a involucrarse todos los países. Es decir, Hamás está siendo aparentemente apoyada por Irán. Irán es uno de los enemigos principales del Estado de Israel y Israel... no ha habido una declaración oficial. Oficial no, pero digamos ahí como... Por parte de Hezbollah, que es afín a Irán, sí ha habido una manifestación. De hecho, ha habido escarceos en la frontera con Líbano. Hay que recordar que en la guerra de Israel contra Líbano 2006, los combatientes son de Hezbollah y derrotan a Israel. Es una derrota estratégica que le propinan. Israel iba por unos nacimientos de agua y pues no pudo conseguir su cometido. Sí hay, todo el planteamiento inicial está diseñado por ambas partes para escalar. Estamos apenas en los primeros 2 peldaños, tenemos 20 para ir para arriba en cuanto a intensidad, porque puede involucrar a Irán. Involucrando a Irán, digamos que se extiende el rango de consecuencias, puesto que involucrar a Irán es inmediatamente, casi de facto,
en los hechos, en el terreno, cortar 25 millones de barriles diarios de suministro al mundo de petróleo. Y eso pues es, digamos, un dominó Claro. de los más grandes, puesto que derrumbas la economía mundial cuando tú lanzas el petróleo a un mínimo de $150 el barril, en un contexto en donde Estados Unidos trae sus reservas estratégicas de petróleo en los niveles mínimos, ¿no? Únicamente tiene 15 días de reserva. Carlos, una pregunta mi última pregunta. Esto creo que fue estratégico en cuanto al tiempo que este ataque hizo Hamás. Desde el año 2020, esto en el gobierno de Trump, 4 países ya han establecido relaciones con Israel, países árabes, Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, Marruecos y Arabia Saudita están muy cerca de alcanzar una negociación con Israel, reconociendo a Israel, que eso sería gravísimo, pero creo que este ataque es lo que vino a poner punto final a ese posible acuerdo. ¿Es parte de la estrategia de Hamás evitar esa serie de reconocimientos a Israel a nivel geopolítico? Tal cual, eso fue el objetivo. Mira, una vez que se restablecían relaciones diplomáticas Israel-Arabia Saudita, Gaza y en general el problema palestino ya no tenía entrada legítima de petición de ayuda y de reclamo al mundo árabe. En otras palabras, la grieta que significaba Israel al momento de normalizar y pacificar todas las relaciones con el mundo árabe dejaban huérfanos a los palestinos. Entonces, era ahora o nunca. Hablabas de que si no se logra un acuerdo rápido, 24, 48 horas, esto podría escalar. Pero ¿cómo podría lograrse ese acuerdo? ¿Cómo se podría alcanzar algún acuerdo? Más o menos en este tiempo corto. Buena pregunta. ¿El intercambio de rehenes? El intercambio de rehenes y el congelamiento de la situación en lo inmediato, con concesiones respecto a lo que ha sucedido en los últimos 6 meses con el movimiento de colonos en el Banco Occidental, ¿no? Porque hay que recordar que estamos en un proceso ininterrumpido de despojo territorial. Sí. Entonces, pero tiene que ser pronto y yo le adjudico un porcentaje probabilístico de éxito muy, muy bajo. Claro. De hecho, dijo Netanyahu que va a ser una guerra larga, le advirtió al pueblo de Israel y pues ya anunciaron el corte de energía eléctrica, agua, medicinas, alimentos, todo prácticamente aislado Gaza. En una situación en donde obviamente que Israel es una potencia frente a Gaza, hay una disparidad, hay una asimetría enorme, pero Gaza en sí es multipisos, tiene muchísimos sótanos y ha estado siendo preparada para esta confrontación desde el principio. No en cuanto a protección de los civiles, porque esa línea no va a ser respetada, sino en cuanto a exigirle a Israel el máximo sacrificio, puesto que todo Gaza, que es un territorio urbano, es una trampa precisamente contra un ejército altamente tecnificado como es el ejército israelí. Es una situación tipo Stalingrado, en donde obviamente tenemos al mundo como espectador, en donde pues lo que se va a ejecutar, porque no hay salida, es un genocidio. Entonces, Hamás sabe cuál es el tamaño de la apuesta, Israel sabe cuál es el tamaño de la apuesta, y pues sí, se ven muchos escalones para arriba y ahí me entra la incertidumbre, qué es lo que va a pasar en los próximos minutos, puesto que obviamente los grandes jugadores, Estados Unidos, China, Rusia, tienen algo que decir al respecto. Ahorita estoy seguro que las líneas de comunicación están calientes en cuanto a eso. Ojalá se encuentre un arreglo rápido. Ojalá. Carlos, se nos agotó el tiempo, pero te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en esta conversación para tratar de entender y tener más elementos. Me hacías una pregunta rápidamente, te lo digo, si hay que empezar a buscar en la historia qué es lo que pasó, buscar resolución 242 de las Naciones Unidas, está disponible en la búsqueda para que se vean los términos que no respetó Israel a partir de la Guerra de los 6 días. Muchísimas gracias. Nos vamos con esto. Hasta mañana.